como si algo dentro de ti hablara más fuerte que tus propias palabras. Padre Pío decía que ese instante, cuando la voz se quiebra y el corazón se abre, no es un momento de debilidad, sino el lenguaje secreto del alma que el cielo entiende. Puede que nadie te lo haya explicado antes, pero hay algo profundamente espiritual que ocurre cuando lloras en oración, algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo, has pedido una respuesta, una señal, una pequeña confirmación de que Dios te escucha, y justo cuando te sentiste más cansado, más solo, las lágrimas comenzaron a caer. No sabías por qué, pero algo dentro de ti se movió. Fica conmigo a te o final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente la forma en que entiendes esas lágrimas. Padre Pío, un hombre que vivió entre el sufrimiento y los milagros, reveló que hay momentos específicos en los que el alma humana toca el cielo sin siquiera notarlo. Decía que cuando una persona ora con lágrimas sinceras, los ángeles se acercan, porque esas lágrimas no son simples gotas de tristeza, son la prueba de que tu espíritu está siendo escuchado por Dios. Esas lágrimas, según él, limpian el alma, rompen cadenas invisibles y abren puertas que la razón no logra abrir. ¿Te ha pasado sentir una paz inexplicable después de llorar mientras orabas? Esa sensación de alivio, de calma, no viene de ti. Es una respuesta. Padre Pío afirmaba que las lágrimas durante la oración son una ofrenda silenciosa, una entrega total. No se trata de palabras bonitas ni de fórmulas exactas. Se trata de lo que tu corazón dice cuando ya no puede callar. Y es precisamente ahí donde el cielo actúa con más fuerza. Imagina que cada lágrima es como una semilla que cae en la tierra del espíritu. Algunas germinan rápido, otras tardan más, pero todas son vistas por Dios. No importa si tu oración es breve, torpe o silenciosa. Cuando lloras, estás mostrando lo más puro que habita en ti, tu verdad. Y esa verdad, ofrecida en humildad, tiene un poder que conmueve el cielo. Padre Pío solía decir que no hay oración más poderosa que aquella que nace entre lágrimas, porque en ese instante no oras con la mente, sino con el alma. Es cuando dejas de controlar, cuando simplemente te entregas, que las bendiciones comienzan a moverse a tu favor. Pero aquí hay algo que pocos saben. Hay un momento específico en el que esas lágrimas tienen un significado aún más profundo. Y ese momento no ocurre por casualidad. Cada vez que tus lágrimas caen, algo espiritual sucede a tu alrededor. El aire cambia, tu ambiente se purifica. Hay una conexión invisible que se establece entre tu oración y el corazón de Dios. Y aunque parezca que no hay respuesta inmediata, algo dentro del mundo espiritual se está moviendo. ¿Has experimentado esto alguna vez? Orar y sentir algo más grande que te rodea, incluso sin entender por qué. Quizás esta sea la señal que has estado esperando. Porque, según el Oindes, Padre Pío, el cielo no es indiferente a un corazón que llora mientras reza. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque el Padre Pío reveló el verdadero significado de este momento, el instante exacto en que el cielo escucha y responde entre lágrimas, y de eso hablaremos a continuación. Y mientras reflexionas sobre todo esto, tal vez sientas que algo dentro de ti se mueve, una mezcla de paz, emoción y deseo de entender más profundamente lo que Dios te muestra a través de tus lágrimas. No ignores esa sensación. Es la misma presencia que muchos, antes que tú, también sintieron al escuchar las enseñanzas de Padre Pío. Cada palabra que llega a tu corazón tiene un propósito, y cada lágrima que cae puede ser el inicio de una transformación que el cielo ya preparó para ti. Si este tema te resuena, si realmente sentiste algo al escucharlo, me encantaría que dejaras un comentario abajo sobre lo que más te conmovió hasta ahora. Cuéntanos sobre tu experiencia con la oración. Si alguna vez sentiste que tus lágrimas fueron escuchadas. A veces, el simple acto de escribir ayuda a expresar lo que tu corazón aún no ha podido expresar en voz alta. Y quién sabe, tu comentario podría ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo que tú. Tu participación aquí es lo que mantiene viva a esta comunidad de fe. Al dejar un comentario o dar un me gusta, no solo interactúas con un video, sino que ayudas a que este mensaje llegue a quienes necesitan escucharlo ahora mismo. Es
Increíble cómo un simple gesto puede transformar el camino de alguien. Quizás alguien perdido, cansado o a punto de rendirse encuentre esperanza solo porque decidiste apoyar y mantener este mensaje circulando. Y si sientes que este tipo de contenido te nutre, si te hace bien escuchar estas reflexiones y si quieres seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe, suscríbete al canal aquí. Así es como podemos avanzar juntos, creando un espacio donde la presencia de Dios se sienta en cada video, en cada historia, en cada oración compartida. Aquí, cada nuevo suscriptor es como una nueva llama encendida, y cuanta más luz haya, más personas podrán ver el camino. Ya sabes, a veces es en las cosas sencillas donde el cielo se revela con más fuerza, en una lágrima, una oración sincera, o incluso un comentario que nace del corazón. Todo forma parte del mismo movimiento, la fe que se contagia, el amor que conmueve, la esperanza que renace. Así que, si este tema te resuena, si una frase despertó algo bueno en ti, deja tu mensaje abajo, tu amén, tu testimonio. Esto fortalece no solo este espacio, sino también tu propio camino, porque en el fondo, lo que nos une aquí no es solo el interés por las historias o las revelaciones espirituales, sino la búsqueda de comprender las señales de Dios, sentir su presencia en la vida cotidiana y aprender a escuchar lo que dice cuando el silencio parece gritar. Acompáñenme, porque a continuación profundizaremos aún más en esta revelación del Padre Pío y comprenderemos el verdadero misterio del momento en que el cielo se abre entre lágrimas. El Padre Pío afirmó que las lágrimas que brotan durante la oración no son humanas, son respuestas espirituales, señales invisibles de que el cielo interactúa con el alma. Dijo que cuando alguien se arrodilla y su corazón comienza a abrirse hasta el punto de no poder contener las lágrimas, algo extraordinario sucede tras bambalinas de la fe. No es solo emoción, es comunicación. El cuerpo llora, pero el espíritu responde. Lo que los ojos ven como debilidad, el cielo lo reconoce como fortaleza. Estas lágrimas no caen al suelo por casualidad. Caen sobre un altar invisible donde Dios recoge cada una con propósito y cuidado. El Padre Pío vivía en constante comunión con el cielo. Sus palabras no eran meros consejos piadosos, sino revelaciones de alguien que vivía entre dos mundos, el terrenal y el divino. Conocía el valor del sufrimiento ofrecido a Dios y repetía que el sufrimiento, aceptado en oración, se transforma en poder espiritual. Las lágrimas que brotan del alma, decía, son el agua que limpia el camino hacia la gracia. Esta frase tiene un peso inexplicable, pues toca dimensiones que la mente no puede comprender, pero que el corazón reconoce de inmediato. Hay una verdad oculta en el acto de llorar durante la oración. No es el cuerpo el que se rinde, es el espíritu el que se revela. Cada lágrima lleva la energía de una decisión interior, la decisión de dejar de resistir, de ceder el control, de permitir que Dios vea lo que el orgullo ha ocultado. Es en este punto que comienza la transformación. Es el momento en que lo humano se agota y lo divino comienza a actuar. El Padre Pío explicó que el sufrimiento no necesita buscarse, pero cuando llega puede convertirse en un puente, y las lágrimas son la señal de que estás cruzando ese puente. Al hablar de esto, su tono no era de dolor, sino de esperanza. Dijo que las lágrimas eran como pequeñas perlas espirituales que se forman en lo profundo del alma y suben a los ojos, recordándonos que el amor de Dios aún vive allí. Y cuanto más sincero es el llanto, más pura es la oración. Sabía que el mundo intenta ocultar lo frágil, pero Dios obra precisamente en lo frágil, porque solo lo vulnerable puede ser moldeado. Las lágrimas, por lo tanto, son la arcilla húmeda a través de la cual el Creador toca de nuevo a la criatura. Muchas personas que visitaron al Padre Pío comentaron que, al confesarse con él, lloraron sin entender por qué. El solo hecho de estar en su presencia les bastaba para sentir un profundo impacto, como si algo invisible les estuviera arrancando del corazón. Dijo que esto sucede porque el alma, en contacto con la verdad, reconoce su propia necesidad de sanación. Esta reacción emocional es espiritual. Es el cielo purificando lo que ya no pertenece. Algunos piensan que llorar es señal de debilidad, pero desde una perspectiva espiritual es todo lo contrario.
Es un acto de valentía. Lloramos cuando aceptamos ver la verdad sin máscaras, y el Padre Pío veía estas lágrimas como una señal de que Dios obraba silenciosamente, rompiendo la resistencia interna, disolviendo viejas culpas y sanando recuerdos ocultos. Lo llamó purificación silenciosa y creía que cada persona pasa por este proceso de forma única, algunos en oración, otros en medio del sufrimiento, otros simplemente en un momento de entrega total. Las lágrimas en este contexto no son el fin de nada, son el comienzo de una nueva mentalidad. Representan el momento exacto en que el espíritu decide alinearse de nuevo con la voluntad de Dios. Es como si cada gota derramada limpiara no solo el dolor, sino también los pensamientos que aprisionan, los miedos que paralizan y las dudas que impiden el progreso. Esta es la verdadera transformación, cuando lo que una vez fue dolor se convierte en fe. El Padre Pío decía que algunas lágrimas pesan como oro ante Dios, no por ser dramáticas, sino por ser sinceras. Creía que, cuando alguien ofrece su sufrimiento, sin ira, sin orgullo, solo con amor, el cielo se conmueve de tal manera que lo imposible empieza a conmover. Es en ese momento cuando lo espiritual toca lo físico, cuando lo invisible altera lo visible, cuando la oración silenciosa produce un milagro. Lo más impresionante es que no lo planteó como una teoría, lo vivió. Sus propias manos, marcadas por estigmas, eran testimonio de que el dolor puede ser un instrumento de redención. Por lo tanto, cuando dijo que las lágrimas en la oración son respuestas del cielo, habló con la autoridad de quien había llorado ante el altar y sentido la presencia de Dios como fuego vivo. Sus revelaciones no fueron fruto del razonamiento, sino del contacto directo con lo sobrenatural. El viaje espiritual que proponía no era de escape del dolor, sino de aceptación consciente, transformar el dolor en oración y la oración en amor. Este es el secreto que pocos comprenden, porque requiere entrega sin garantías. Lloramos y creemos perder el control, pero espiritualmente es en ese momento que el control vuelve a las manos adecuadas. El alma, cuando llora ante Dios, se libera del peso que la mente insiste en cargar. Llega un momento en que la emoción, el silencio y la fe se funden tan perfectamente que resulta imposible separar lo humano de lo divino. Esto es lo que el Padre Pío llamó el instante de gracia, cuando el espíritu se vuelve lo suficientemente transparente como para reflejar la presencia de Dios. Dijo que es en este punto cuando la oración deja de ser una petición y se convierte en comunión, razón por la cual tantas personas sienten una fuerza inexplicable después de llorar en oración. Y quizás este sea el verdadero impacto espiritual de las lágrimas. No solo calmar el corazón, sino abrir la mente a una nueva comprensión, porque la fe no es solo un sentimiento, es también una decisión, una transformación y una entrega total a la verdad. Las lágrimas son la firma de esta entrega, un testimonio silencioso de que el alma eligió continuar, incluso cuando el cuerpo ya no tenía fuerzas. Quizás por eso decía el Padre Pío que las lágrimas son más elocuentes que las palabras. Dicen lo que la boca no puede, revelan lo que el orgullo intenta ocultar y expresan la parte más auténtica del camino espiritual. Y cuando Dios ve a alguien llorar con fe, no ve debilidad, ve valentía, sinceridad y un amor que aún cree. Si estas palabras te conmovieron, escribe en los comentarios la frase: mis lágrimas también son una oración. No todas las lágrimas que caen de los ojos conllevan tristeza. A veces, lo que parece dolor es en realidad la señal silenciosa de una liberación que ha comenzado. El Padre Pío decía que algunas lágrimas nacen del sufrimiento humano, pero también las hay que provienen directamente de la presencia divina. Son lágrimas de purificación, de renacimiento interior, de un alma que se lava de adentro hacia afuera. Por eso, durante ciertas oraciones, las personas sienten algo diferente, una suave calidez que recorre el cuerpo, una paz inexplicable que desciende al corazón, o incluso una fragancia suave, como el aroma de las rosas. Estas son señales sutiles pero poderosas que acompañan el contacto con lo sagrado. Hay testimonios de personas que en medio de la oración sintieron un cambio de atmósfera. El aire parecía más ligero,
El silencio se hizo profundo e incluso las preocupaciones más profundas se disolvieron sin explicación. Es en ese momento que uno se da cuenta de que las lágrimas no son solo emociones, sino presencia. Es como si Dios se acercara discretamente, tocando aquello que necesita sanación. El Padre Pío creía que estas manifestaciones no eran casualidad, eran la confirmación de que la gracia estaba alcanzando el alma. La fe crea un espacio donde lo invisible comienza a actuar, y el corazón reconoce el toque incluso antes de comprender lo que está sucediendo. Muchos de los que han orado con lágrimas afirman sentir una energía diferente, algo indescriptible. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante y todo el cuerpo se reconectara con algo mucho mayor. Este tipo de experiencia es transformadora, porque demuestra que la espiritualidad no es teoría, sino experiencia vivida. Es la verdad oculta tras el simple acto de orar. Cuando el alma se entrega, el cielo responde, y esta respuesta puede manifestarse en forma de calma, un suave escalofrío o incluso un silencio que de repente cobra significado. El Padre Pío decía que durante la oración, las lágrimas son el vínculo entre lo humano y lo divino. Cruzan barreras invisibles, rompiendo lo que ha estado atrapado durante años en el alma. A menudo, las lágrimas no provienen del dolor presente, sino de dolores antiguos, de recuerdos olvidados, de heridas que el corazón ha albergado y que finalmente encuentran alivio. Por eso, después de llorar, surge una sensación de ligereza, como si el espíritu volviera a respirar. No es solo emoción, es liberación. Lo que antes era una carga se convierte en sanación. Estas lágrimas son como portales espirituales. El Padre Pío explicó que cuando alguien llora con fe, el Espíritu Santo obra a niveles más profundos, purificando lo que las palabras no pueden alcanzar. Dijo que cada lágrima verdadera es una oración que se eleva con doble fuerza, porque va acompañada de entrega. Nadie puede fingir una lágrima ante Dios. Son, como dijo el santo, las joyas más puras del alma, aquellas que los ángeles recogen con reverencia. Y hay un detalle curioso. Muchos creyentes relataron que durante la oración percibieron un aroma suave e inexplicable a rosas, incluso cuando no había flores cerca. En la tradición católica, este fenómeno se vincula a la intercesión de los santos, y en especial al Padre Pío. El aroma a rosas se considera una señal de presencia espiritual, un recordatorio de que el cielo está cerca. Estas manifestaciones son formas en que Dios permite a los seres humanos experimentar lo sobrenatural de una manera sutil, pero transformadora. Es como si lo divino se dejara percibir, lo justo para despertar la fe. Lo más impresionante es cómo el cuerpo responde a estas experiencias. Algunos dicen sentir que su corazón late de forma diferente, otros sienten calor en el rostro, y algunos refieren una sensación de descanso tan profundo que parece imposible para alguien despierto. El Padre Pío llamó a este estado oración viviente, cuando el espíritu entra en contacto directo con la gracia. En este punto el sufrimiento se disuelve, la mente se calma y el alma comprende que no está sola. El misterio de las lágrimas reside en que revelan lo que los labios no pueden expresar. Cada una contiene un fragmento de la historia de quien ora, sus pérdidas, sus esperanzas, sus promesas, pero cuando estas lágrimas se mezclan con la fe, dejan de ser un recordatorio de dolor y se convierten en un instrumento de renovación. Es como si el cielo dijera: he visto lo que te agobia, ahora deja que me encargue de ello. Este es el lenguaje espiritual de las lágrimas, una comunicación que no se basa en palabras, sino en la entrega. Hay algo muy humano y a la vez divino en esto, porque en el fondo las lágrimas nos recuerdan que somos sensibles, frágiles, y que hay algo dentro de nosotros que anhela lo eterno. El Padre Pío creía que este anhelo es el punto exacto donde Dios toca. Cuando las lágrimas brotan, es señal de que el corazón se ha abierto lo suficiente para permitir este encuentro. Es como si el cielo dijera: ahora sí puedo entrar. Y por eso muchas personas dicen sentir una presencia indescriptible en ese momento, como un abrazo invisible, una fuerza dulce y firme que lo envuelve todo. Estas experiencias son los momentos entre bastidores de la oración,
los momentos en que lo divino actúa invisiblemente, pero deja huellas perceptibles. El Padre Pío decía que la fe se compone de pequeñas señales, y quienes aprenden a reconocerlas viven en un estado de milagro. La lágrima es solo el comienzo, un indicio de que algo mayor se está preparando, y cuanto más sincera es la entrega, más profunda es la acción de Dios. Cada persona tiene su propia manera de sentir esta presencia. Para algunos se manifiesta en silencio, para otros en sensaciones físicas o emociones intensas. Lo importante es comprender que nada de esto es casualidad, es una respuesta, es la confirmación de que existe un diálogo constante entre el cielo y la tierra y que la oración es el puente que permite esta comunicación. La lágrima es la señal de que se ha cruzado el puente. El Padre Pío solía decir que quien aprende a llorar con fe ya ha aprendido a sanar con el corazón. Esto se debe a que las lágrimas verdaderas no solo expresan dolor, sino que también disuelven el orgullo, abren espacio para el perdón y nos reconectan con lo más puro de nuestro interior. Y cuando esta pureza se restaura, el alma vuelve a reconocer la presencia de Dios en cada detalle, en cada gesto, en cada respiración. Quizás este sea el mayor misterio de las lágrimas. No hablan de un final, sino de un nuevo comienzo. Cuando el corazón llora, el cielo escucha y algo nuevo comienza a germinar en quien ora. La lágrima es la semilla invisible de una nueva fe, una que nace tras el dolor, cuando todo parece perdido, pero el espíritu decide seguir creyendo. Y es precisamente en este punto, cuando el ser humano se entrega a lo divino, que lo imposible comienza a suceder, y naturalmente continúa con la explicación de cómo este proceso espiritual se manifiesta en diferentes formas de oración y presencia. Si sentiste algo al escuchar estas palabras, escribe en los comentarios: mis lágrimas tienen significado. El Padre Pío decía que hay momentos en que el cielo se abre tan silenciosamente que casi nadie lo nota. Son momentos sencillos, a menudo inesperados, en los que el alma, cansada de luchar sola, se rinde. El corazón se rompe, no por debilidad, sino por verdad. Es en este punto de profunda sinceridad que lo sobrenatural se manifiesta. Cuando las defensas caen, cuando el orgullo se disuelve y el corazón se vuelve transparente, Dios se acerca. Él no entra donde hay máscaras, entra donde hay entrega. Por eso el Padre Pío repetía: es allí, entre lágrimas, donde Dios más te escucha, porque ya no rezas con palabras, rezas con el alma. Hay una belleza sagrada en este tipo de oración. No tiene guión ni frases ensayadas. Es pura autenticidad. Lo que ocurre en ese instante es un encuentro, un puente invisible que se forma entre lo humano y lo divino. Es como si, por un breve instante, el tiempo dejara de existir y el alma se presentara ante Dios tal como es, sin pretensiones, sin explicaciones, solo con la verdad. Y es precisamente esta verdad la que toca el cielo. El Padre Pío creía que Dios no puede resistir un corazón roto, porque es allí donde el amor encuentra espacio para actuar. A menudo, las personas ni siquiera se dan cuenta de que están experimentando uno de estos momentos. Simplemente lloran, quizás cansados, quizás impotentes, creyendo que están solos. Pero espiritualmente algo está sucediendo. Lo que parece desesperación es en realidad una transformación. Hay una fuerza divina trabajando tras el dolor, convirtiendo el sufrimiento en sanación, la desesperación en fe, la confusión en dirección. Es el tipo de proceso que no se puede explicar, solo sentir. El Padre Pío dijo que cuando el alma alcanza este nivel de sinceridad, el cielo se mueve en silencio, porque ya no hay necesidad de palabras para ser entendida. Es curioso cómo la presencia divina se manifiesta en los momentos menos esperados. A veces, una simple oración entre lágrimas es más poderosa que 1000 discursos teológicos, porque no proviene de la razón, sino de la esencia. En ese momento, lo que sientes no es solo emoción, es una presencia, y esta presencia es la señal de que se ha cruzado la barrera entre lo visible y lo invisible. Lo que antes era solo fe se convierte en experiencia. Lo que antes era creencia se convierte en certeza. El Padre Pío veía este fenómeno como una comunicación directa entre el corazón humano y el corazón de Dios. Decía que cuando alguien reza con sinceridad,
Los ángeles se inclinan para escuchar y el cielo mismo se abre para recibir esa oración. No se trata de tiempo, ni de la cantidad de palabras, ni de las repeticiones. Se trata de intensidad, se trata de entrega, el tipo de oración que surge cuando ya no queda nada que ocultar. Por eso muchos santos y místicos hablaban de la oración del corazón roto, el punto donde el amor y el dolor se unen, donde el alma deja de pedir y simplemente comienza a entregarse. Algunos describen este momento como una luz interior, otros dicen que es una calidez que envuelve el pecho, una sensación de paz que no viene de afuera, sino de adentro. Es la respuesta que llega silenciosamente, la certeza que no necesita señales. Es el cielo diciendo, estoy aquí. El Padre Pío creía que esta conexión no depende del lugar, sino de la disposición. Puedes estar en el silencio de tu habitación, en la iglesia o incluso en medio de una tormenta emocional. Si tu corazón es sincero, el cielo se abre igualmente. Hay una verdad oculta que repetía constantemente. No es el sufrimiento lo que atrae lo sobrenatural, sino la sinceridad. El dolor por sí solo no tiene poder para abrir las puertas espirituales, pero el dolor ofrecido con fe, amor y confianza se convierte en una llave, y es esta llave la que abre la presencia divina. Cuando alguien dice, Señor, no entiendo, pero confío, es como si se derritieran todas las barreras entre lo humano y lo sagrado. El Padre Pío decía que, en ese momento, los ángeles se acercan y el Espíritu Santo actúa de una manera especial, no para recompensar, sino para consolar. Estos momentos de conexión no son solo experiencias religiosas, son momentos de profunda realineación. Es entonces cuando la mentalidad cambia, cuando las decisiones futuras se ven guiadas por algo más grande. Lo que antes parecía confuso se aclara, lo que antes dolía se convierte en una experiencia de aprendizaje. Esta es la verdadera transformación espiritual, la capacidad de mirar el dolor y ver la presencia de Dios en él. El Padre Pío lo llamó revelación interior, una especie de despertar silencioso que permite al alma comprender el propósito de las lágrimas. Dijo que la gente a menudo se acercaba a él pidiendo milagros visibles, sanaciones instantáneas, respuestas directas. Pero el mayor milagro, según él, ocurría en el interior, cuando una persona se permitía vivir en un momento de entrega. Dios responde en silencio, decía, y este silencio no es ausencia, es plenitud. Es la clase de presencia que no necesita ser visible porque ya está transformando lo invisible. Y cuando esta transformación comienza, todo a su alrededor cambia. El impacto de este tipo de oración es profundo. La mente se calma, el corazón se alivia y el espíritu siente algo así como un renacimiento. Es una experiencia que incluso sin señales externas deja huellas internas que nadie puede borrar. Es como si surgiera una nueva conciencia, una nueva forma de ver la vida, más ligera, más segura, más cercana a Dios. El Padre Pío lo llamó el instante de gracia, el momento exacto en que el cielo se encuentra con la tierra en el corazón humano. Hay personas que tras experimentar algo así, dicen que nada volvió a ser igual, no porque todo fuera perfecto, sino porque algo en su interior cambió para siempre. Empezaron a sentir una paz que no dependía de las circunstancias, una fuerza que no provenía del mundo. Es como si lo invisible hubiera dejado una huella imborrable en ellos. Esta es la marca de un encuentro con lo sobrenatural, una transformación que no necesita explicación, solo experiencia. Y quizás lo más hermoso de todo esto es darnos cuenta de que estos momentos no son privilegio de unos pocos. Están disponibles para todos los que se acercan con fe sincera. No necesitas ser santo, solo sincero, porque cuando el corazón es sincero, el cielo responde, y cuando el cielo responde, incluso el silencio habla. Continúe como siempre con la explicación de cómo estos momentos de apertura espiritual también pueden ser provocados por gestos sencillos, pequeñas acciones y la disposición interior a escuchar. Si estas palabras tocaron algo en ti, escribe en los comentarios. Mi corazón también se abrió. El Padre Pío creía que ciertos lugares y objetos podían intensificar la oración, no por algún poder oculto en ellos, sino porque despertaban algo esencial en el alma, el recuerdo vivo de Dios. Decía que el entorno en el que se reza
influye directamente en la apertura del corazón. Una habitación tranquila, un altar sencillo, una vela encendida, el aroma del incienso, la presencia de un crucifijo o un rosario en las manos. Todo esto sirve no para atraer lo divino, sino para preparar lo humano. La fe es como una llama, y estos elementos son el viento que la ayuda a crecer. Cuando alguien se arrodilla ante el crucifijo, algo cambia en su espíritu. No es solo un gesto de devoción, es un redescubrimiento de la verdad que se esconde tras el dolor y el amor que representa. El Padre Pío recomendaba este tipo de oración porque sabía que ante la cruz el orgullo se desvanece. Uno recuerda que fue amado hasta el límite, y este pensamiento transforma por completo la mentalidad con la que reza. Es el tipo de recuerdo que rompe la resistencia y abre el espacio para que lo sobrenatural actúe. También aconsejó a los fieles que llevaran el rosario como si fuera una espada espiritual, no por superstición, sino porque, según él, un rosario bendecido no tiene magia, sino una historia de fe. Es un recordatorio tangible del cielo. Cada cuenta entre los dedos es una forma de disciplinar la mente y el corazón, una invitación a la constancia. Mientras el mundo corre con ruido y prisa, el rosario enseña ritmo, pausa y repetición sagrada. Es un ejercicio de paciencia, un entrenamiento en la confianza, y es precisamente en esta repetición silenciosa donde muchos encuentran paz. El Padre Pío solía decir que no es el objeto lo que tiene poder, sino el amor que se pone al sostenerlo. El rosario, la cruz, la imagen de un santo. Todos estos elementos son puentes, no destinos. El error es creer que el poder reside en la materia. La verdad es que el poder reside en el corazón que cree. Los objetos sagrados funcionan como recordatorios físicos de realidades espirituales. Ayudan a alinear el pensamiento, la intención y la presencia. Y por eso, incluso en días de debilidad, tocar un rosario o contemplar un crucifijo puede reavivar la fe. Hay una escena recurrente en los testimonios de quienes conocieron al Padre Pío, personas que al rezar en su presencia sintieron que la atmósfera cambiaba. El aire parecía cargado de una fuerza invisible, una mezcla de calma y reverencia. Él mismo vivía rodeado de símbolos, un altar sencillo, imágenes de Cristo y la Virgen, un crucifijo desgastado por el tiempo, pero allí nada era decorativo, todo tenía un propósito. Decía que el corazón humano necesita recordatorios visuales para mantenerse despierto, porque lo invisible se vuelve más real cuando hay algo visible que lo represente. Y también está el poder del lugar. El Padre Pío afirmó que la energía espiritual de un espacio puede transformarse mediante la oración constante. Una habitación donde se reza a diario cambia su atmósfera. Lo que antes era una simple habitación se convierte en un refugio. El ambiente absorbe el silencio, el arrepentimiento y las palabras dichas con fe, transformándolo en un territorio de paz. Por eso aconsejó, crea un pequeño altar en tu casa, aunque sea solo una mesa con un crucifijo y una vela. Es un gesto simbólico de reservar un espacio para el encuentro con lo eterno, un recordatorio diario de que Dios habita incluso en las cosas más sencillas. Algunas personas subestiman estos gestos, pero son los que forjan el viaje interior. El hábito de encender una vela, arrodillarse en el mismo rincón y repetir una oración con sinceridad es lo que gradualmente construye un puente entre lo humano y lo divino. Estas son decisiones pequeñas, silenciosas e íntimas que abren camino a grandes revelaciones, porque la fe se fortalece tras bambalinas, en la constancia de pequeñas acciones que nadie ve, pero que el cielo observa de cerca. El Padre Pío explicó que los entornos físico y espiritual están interconectados. Cuando el espacio circundante se prepara con reverencia, el corazón se sintoniza con esta energía. Es como si el exterior se convirtiera en un espejo del interior. El orden, el silencio y la atención en el lugar de oración ayudan al alma a encontrar el equilibrio. Esta es una verdad que muchos ignoran. La espiritualidad también implica mentalidad y entorno. Lo que cultivas en el exterior se refleja en tu interior. Dijo que en sus momentos de mayor dolor solo tenía que mirar el crucifijo para recuperar las fuerzas. Dijo que simplemente mirar a Cristo en la cruz reorientó toda su alma,
recordándole que todo sufrimiento, cuando se ofrece con amor, se convierte en una bendición. Este cambio de percepción es lo que él llamó el milagro de la conciencia. Cuando la mente se abre a comprender el valor espiritual de lo que experimenta, el sufrimiento pierde su peso y cobra sentido. Por lo tanto, nos animó a no desviarnos de los signos visibles de la fe. Los seres humanos necesitamos tocar, ver y sentir. El rosario, el crucifijo, las imágenes, todas estas son herramientas para que el espíritu recuerde que lo invisible es real. No es idolatría, es memoria. Y la memoria es lo que mantiene viva la llama de la fe. Al sostener un objeto sagrado, de alguna manera, estás tocando la esperanza de quienes te precedieron, reviviendo antiguas oraciones, continuando una historia que comenzó mucho antes que tú. Es la tradición de la fe que se extiende por generaciones. Hay un detalle profundo aquí. El Padre Pío decía que cada vez que alguien toca un rosario con amor, una antigua oración cobra nueva vida. Es como si las voces de los santos y fieles del pasado se unieran a la suya. El simple acto de rezar con un objeto consagrado es una forma de participar en algo mucho mayor, una cadena invisible que conecta el cielo y la tierra. Y por eso creía tan firmemente en el poder de la sencillez, porque es en la sencillez donde se manifiesta lo eterno. Estos gestos no son fórmulas mágicas, sino detonantes espirituales. Activan una presencia interior que a menudo permanece latente en medio del ajetreo del mundo. Orar ante el crucifijo o con el rosario en la mano no cambia a Dios, sino a ti. Reprograma tu mente, reorganiza tus sentimientos y renueva tu disposición a continuar el camino. La fe no requiere grandes proezas, requiere constancia. Y quizás esta sea una de las revelaciones más hermosas que dejó el Padre Pío. La verdadera espiritualidad no se encuentra en las exhibiciones grandiosas, sino en los gestos cotidianos de amor y entrega. Cuando el corazón se aferra a la sencillez, lo sobrenatural se acerca, porque el cielo no se manifiesta en la ostentación, sino en la humildad. Es en el pequeño altar, en la vela encendida, en la oración susurrada entre lágrimas, donde se producen las mayores bendiciones. Continúa, naturalmente, con una explicación de cómo el comportamiento interior y las actitudes personales también influyen en el poder de la oración y el flujo de bendiciones. Si estas palabras te conmovieron, escribe en los comentarios: mi fe vive en las cosas sencillas. El Padre Pío solía decir que el mayor enemigo de la oración no es el silencio, sino la distracción, una mente ocupada, un corazón dividido, la prisa de quienes hablan con Dios, pero tienen los pensamientos en otra parte. Todo esto crea una especie de ruido espiritual que impide que la gracia fluya plenamente. Creía que el entorno influye, pero el verdadero ambiente es el interior. Es en el alma donde las bendiciones encuentran un lugar para reposar, ¿o no? Si el corazón está lleno de ruido, no hay lugar para la voz de Dios. Y por eso advertía: si rezas llorando, pero tu corazón está lleno de resentimiento, las lágrimas no sanan, solo liberan la tristeza. Estas palabras suenan duras, pero encierran una profunda verdad. Hay lágrimas que purifican y hay lágrimas que solo repiten el dolor. El Padre Pío enseñó que la oración no debe ser una liberación emocional, sino una entrega consciente. Si uno reza pero alberga resentimiento, envidia u orgullo en su interior, es como intentar encender una vela al viento. La llama se apaga antes de que pueda siquiera brillar. Un corazón cerrado es una puerta cerrada, y ninguna bendición puede atravesarla. Explicó que el orgullo es una de las mayores barreras entre el hombre y el cielo, porque el orgullo finge fuerza cuando en realidad esconde miedo. Es el orgullo el que nos hace creer que podemos resolverlo todo solos, que no necesitamos arrodillarnos, que no necesitamos pedir perdón, pero la verdad oculta que reveló el Padre Pío es que la humildad es el lenguaje de la gracia. Dios se acerca a los corazones sencillos, a quienes reconocen que no lo controlan todo. Cuando el alma se humilla ante lo divino, el cielo se abre sin resistencia. Otro hábito que, según él, bloquea la acción de la gracia es la prisa. Vivimos en un mundo que nos enseña a apresurarnos, incluso en la fe. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, señales visibles, pero la oración no obedece al reloj humano.
El tiempo de Dios es revelación, no prisa. El Padre Pío decía que cuando alguien reza con ansiedad, intenta forzar la mano del cielo. Es como intentar abrir una flor demasiado pronto. El gesto destruye lo que aún se estaba formando. La paciencia es la tierra donde crece la fe. La distracción, el orgullo y la prisa forman un triángulo peligroso en el camino espiritual. Nos roban presencia, entrega y concentración. Cuando la mente divaga, la oración pierde profundidad. Cuando el orgullo se impone, el amor se silencia. Cuando la prisa domina, la fe se debilita. El Padre Pío veía todo esto como una especie de guerra invisible que cada persona enfrenta en su interior. La batalla no es contra el mundo exterior, sino contra las voces interiores que intentan alejar el espíritu de la comunión con Dios. También advirtió sobre algo que pocos comprenden. La energía espiritual del entorno se alimenta de las actitudes de quienes lo habitan. Un hogar lleno de discusiones, palabras negativas y falta de perdón crea una carga que dificulta la oración. Por eso dijo que la paz debe comenzar en el hogar, no solo como un sentimiento, sino como una decisión. La armonía del lugar donde se ora es un reflejo de la armonía interior. Cuando hay perdón, gratitud y respeto, la presencia divina se manifiesta con mayor intensidad. El Padre Pío solía aconsejar a los fieles que examinaran su corazón antes de orar, como quien limpia un vaso antes de llenarlo de agua pura. Creía que la oración es un acto de confianza, y confiar significa dejar espacio. Un corazón lleno de dolor es un vaso lleno de desperdicios. Dios puede derramar bendiciones, pero éstas no encuentran pureza en la que reposar. Por lo tanto, el primer paso para recibirlas es vaciarse, vaciar el orgullo, el resentimiento, el miedo e incluso las expectativas exageradas. Es en el vacío del corazón donde el amor encuentra un hogar, y es en este punto que comienza la transformación. El Padre Pío explicó que liberarse de los hábitos que bloquean la gracia no es penitencia, sino liberación. Cuando el alma aprende a detenerse, escuchar y confiar, cambia su frecuencia espiritual, deja de reaccionar como el mundo y comienza a responder como el cielo. Este cambio de mentalidad altera la forma en que sentimos, pensamos e incluso percibimos las circunstancias. Es una especie de revolución silenciosa, donde cada decisión interior tiene un impacto directo en nuestra vida exterior. Su enseñanza era sencilla pero exigente. Si quieres ser escuchado, primero aprende a escuchar. Si quieres recibir, aprende a abrir las manos. La fe no es un acto mecánico, es una relación viva. La oración sin presencia es una palabra sin alma. Por eso insistió tanto en el recogimiento. Cuando se ora en verdadero silencio, no el silencio exterior, sino el silencio interior, es como si el mundo entero se detuviera y el espíritu comenzara a percibir la acción de Dios entre bastidores. El Padre Pío también advirtió sobre algo sutil. La oración hecha por costumbre, sin intención, pierde fuerza. Dijo que a Dios no le ofende el silencio, sino la indiferencia. Cuando alguien reza inconscientemente, solo repite sonidos, pero cuando cada palabra se pronuncia con amor y verdad, incluso una oración corta tiene poder. Creía que una frase sincera vale más que 1000 palabras sin alma. El cielo responde a la vibración del corazón, no a la cantidad de palabras. Estas enseñanzas revelan un patrón que pocos comprenden. La espiritualidad no se trata de rituales externos, sino de actitudes internas. Cómo vives entre oraciones dice más de tu fe que el tiempo que pasas arrodillado. El Padre Pío dijo: la oración es una semilla, pero las actitudes son la tierra. No tiene sentido sembrar en tierra seca. Es necesario preparar el terreno con bondad, paciencia, perdón y humildad. Solo entonces la bendición echará raíces. Y aquí reside una de las revelaciones más poderosas que compartió con los fieles. El mal no teme tanto las palabras de quien ora, sino la coherencia de quien vive lo que ora. Un corazón dividido no puede sostener el poder de la fe. Cuando la vida y la oración se alinean, la gracia obra con fuerza. Pero cuando la boca habla de amor y el corazón alberga odio, la oración se pierde en el viento. Es la pureza de intención la que atrae lo sobrenatural. El Padre Pío creía que un verdadero milagro comienza cuando la oración transforma a quien ora antes de cambiar el entorno.
Veía la transformación interior como la primera señal de la gracia obrando. Y quizás esta sea la parte más difícil de la fe: permitir que Dios transforme nuestros corazones antes de cambiar nuestras circunstancias. Porque a veces lo que impide la bendición no es el momento oportuno, sino un corazón cerrado a lo nuevo. Cuando alguien aprende a orar sin prisas, con humildad y sin distracciones, algo cambia en lo invisible. La pesadez espiritual se disuelve, la mente se aclara y el corazón se convierte en tierra fértil. Es como si el cielo, que antes parecía lejano, comenzara a responder mediante señales sutiles, coincidencias, intuiciones, encuentros inesperados. Y, poco a poco, la persona comprende que Dios nunca ha dejado de obrar. Simplemente esperó el momento en que el corazón se abriera de verdad y, naturalmente, continúa explicando cómo las lágrimas sinceras, acompañadas de un corazón purificado, se transforman en una poderosa intercesión y una fuente de milagros. Si te identificaste con algo que acabas de escuchar, escribe en los comentarios: quiero un corazón libre. El Padre Pío decía que cada lágrima ofrecida por amor se convierte en una joya en el cielo. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra un profundo misterio sobre el poder del sufrimiento cuando se entrega con fe. Creía que el sufrimiento, al ser aceptado y ofrecido a Dios, deja de ser una carga y se convierte en intercesión. Cada dolor, cada lágrima, cada momento de silencio puede convertirse en un puente invisible que conecta el alma humana con la misericordia divina. El secreto reside en la intención, en el acto de transformar lo que nos duele en una oración viva, una entrega que surge silenciosamente, pero con una fuerza que toca el corazón de Dios. Muchos le preguntaron al Padre Pío por qué Dios permite que algunas personas soporten tanto sufrimiento. Y él respondió con serenidad: el sufrimiento es el camino más corto entre el corazón humano y el corazón de Cristo. Estas palabras revelan una verdad oculta. El dolor no es un castigo, es una invitación. Cuando los seres humanos deciden ofrecer su sufrimiento, algo sobrenatural sucede. El sufrimiento deja de aprisionar y comienza a liberar. Se convierte en un instrumento de sanación, no solo para quienes sufren, sino también para aquellos por quienes se reza. Las lágrimas ofrecidas con amor tienen un impacto espiritual incomprensible. El Padre Pío explicó que cada lágrima derramada con fe es recogida por los ángeles y presentada ante Dios como un acto de confianza. Es como si el cielo se conmoviera ante la entrega de un corazón que, incluso herido, sigue amando, sigue creyendo. Vio en esto el verdadero poder de la oración, no en las palabras, sino en la pureza de la intención. Es allí, en medio del dolor, donde comienzan a obrarse los mayores milagros. Ofrecer el sufrimiento es una de las formas más poderosas de intercesión. Cuando una persona decide no quejarse, no rebelarse, sino ofrecer su dolor como ofrenda a Dios, esta acción moviliza fuerzas invisibles. El Padre Pío decía que cada lágrima ofrecida por amor tiene el poder de sanar heridas que el tiempo no puede alcanzar. Es un intercambio sagrado. Lo que el mundo llama debilidad, el cielo llama fortaleza, porque es fácil orar con alegría, pero es en las lágrimas donde la fe muestra su verdadera fuerza. Muchos testimonios vinculados al Padre Pío cuentan precisamente esta historia. Personas que enfrentaban la enfermedad, la pérdida o un profundo dolor decidieron no rendirse, sino ofrecer su sufrimiento por la sanación de alguien, por un hijo lejano, por un alma necesitada. Y el resultado siempre fue el mismo. Sus corazones se transformaron. Aún sin comprender la causa de su dolor, sintieron una paz que el mundo no puede dar. Y esta paz fue la primera señal de que su oración había sido escuchada. El milagro no siempre provenía de afuera, sino que comenzaba en el interior. El Padre Pío veía el sufrimiento como un don espiritual. Decía que cuando el sufrimiento se ofrece con amor, se transforma en luz. Esta es una de las mayores revelaciones sobre la naturaleza del dolor humano. El sufrimiento aceptado y ofrecido purifica. El que se rechaza y alberga se envenena. La diferencia entre una carga y una bendición reside en la entrega. Cuando alguien acepta lo que experimenta pero no se resigna, cuando decide transformar lo que le duele en oración, lo invisible comienza a actuar.
Él mismo lo experimentó. Llevó las llagas de Cristo en su propio cuerpo, y el dolor que lo acompañaba a diario era indescriptible. Y, sin embargo, nunca se quejó. Simplemente dijo: «Esta es mi parte en la cruz». Para él, la cruz no era símbolo de derrota, sino de victoria oculta, y esta mentalidad, esta manera de ver el dolor, fue lo que lo acercó tanto al corazón de Dios. El Padre Pío comprendió que ofrecer el sufrimiento es un acto de amor puro y desinteresado, un gesto de confianza absoluta. La intercesión que nace de las lágrimas es una de las formas más puras de oración. Es cuando el corazón se olvida de sí mismo para orar por otro. Es el momento en que el amor se vuelve más grande que el dolor. El Padre Pío dijo que el alma que ofrece su propio sufrimiento es como una llama que ilumina a los demás mientras se consume a sí misma. Y esto es lo que hace que el sufrimiento ofrecido sea tan poderoso. Genera vida donde antes solo había dolor. Transforma las lágrimas en bendición y el vacío en significado. Hay algo misterioso en esta entrega, porque el mundo nos enseña a ocultar nuestras lágrimas, pero el cielo las recoge como ofrenda. Cuando lloramos y entregamos esas lágrimas a Dios, algo cambia en la dimensión espiritual. La tristeza deja de ser una carga y se convierte en una semilla de compasión, empatía y amor. El Padre Pío explicó que un alma que ha llorado por amor comprende mejor el dolor ajeno, empieza a ver con más ternura, a pintos con perdonar con más facilidad y a amar con más profundidad. El sufrimiento aceptado abre los ojos del espíritu a realidades que antes parecían invisibles. Esta es la verdad oculta que muchos solo descubren cuando experimentan dolor. Hay bendiciones ocultas en las lágrimas. No son el final, sino el comienzo de algo nuevo. Es en la vulnerabilidad donde Dios se manifiesta más, porque es allí donde los seres humanos finalmente se entregan por completo. El Padre Pío dijo que Dios está más cerca de los que sufren que de los que sonríen, no porque prefiera el dolor, sino porque el corazón herido es el más dispuesto a escuchar. El dolor rompe las barreras de la distracción y hace que el alma sea más sensible a la voz divina. Cuando se ofrece dolor, se convierte en una oración incesante. Incluso después de pronunciar las palabras, el cielo sigue escuchando el eco de la entrega. El Padre Pío explicó que el valor de una lágrima no reside en su causa, sino en su destino. El sufrimiento que se transforma en amor nunca es en vano, y es en este misterio donde reside el poder de los milagros, porque el milagro no es solo la sanación visible, sino la transformación silenciosa que ocurre cuando alguien decide no dejar que el dolor destruya su fe. Lo llamó oración encarnada, porque es cuando el cuerpo participa en la oración, cuando el espíritu y la carne se unen en un solo llanto. Las lágrimas entonces se convierten en signos visibles de algo que el espíritu construye en lo invisible. El Padre Pío decía que cada vez que alguien ofrece dolor, el cielo crea una respuesta. A veces esta respuesta se presenta en forma de fortaleza, otras en forma de consuelo y a menudo en forma de milagro. Esta perspectiva lo cambia todo. El sufrimiento deja de ser algo a lo que temer y se convierte en una herramienta de transformación. La mente se expande, el corazón madura y la fe se profundiza. Lo que parecía un castigo se revela como un camino, y este es el verdadero impacto espiritual de las lágrimas ofrecidas. Moldean el alma, purifican el corazón y atraen la misericordia de Dios. Es como si el cielo dijera: nada que se da con amor se pierde. El Padre Pío veía cada lágrima como una oración que resuena incluso después de que cesa el llanto. Y es esta constancia, esta fidelidad en medio del dolor, lo que conmueve lo sobrenatural. Las lágrimas ofrecidas son las más poderosas, porque nacen de un corazón que ha decidido amar incluso cuando todo duele. Son estas lágrimas las que transforman el sufrimiento en intercesión y abren paso a milagros donde antes solo había desesperación. Continúa con naturalidad explicando cómo el sufrimiento ofrecido con amor no solo atrae milagros, sino que también moldea el carácter espiritual y nos enseña a ver con los ojos de la fe. Si estas palabras te conmovieron, escribe en los comentarios: mis lágrimas tienen un propósito. Si has llorado orando,
no te avergüences. Puede que justo en ese momento Dios te estaba respondiendo en 1900 en tu silencio. Padre Pío decía que las lágrimas que brotan durante una oración no son debilidad, sino una señal de que el alma está hablando directamente con el cielo. Son la evidencia de que algo invisible se está moviendo dentro de ti, una fuerza que transforma, sana y reordena lo que parecía imposible, porque cuando el corazón se quiebra, no se destruye, se abre, y cuando se abre, el amor de Dios encuentra un lugar donde entrar. Tal vez tus lágrimas fueron ignoradas por las personas, pero nunca por Dios. Cada una de ellas tiene un propósito que va más allá de lo que puedes entender ahora. En los bastidores de tu vida hay algo ocurriendo. Mientras tú piensas que estás perdiendo, el cielo está trabajando. Padre Pío repetía que nada se pierde cuando se ofrece con amor. Y es justamente eso lo que las lágrimas representan. Una entrega silenciosa, una rendición que desarma el orgullo y deja espacio para la gracia actuar. Hay momentos en los que el cielo calla y ese silencio puede parecer abandono. Pero Padre Pío enseñaba que el silencio de Dios no es vacío, es preparación. A veces Él no responde con palabras porque su respuesta está en el proceso. En esas horas donde sientes que oras sin fuerza, que tus lágrimas se repiten sin fin, Dios está purificando tu alma, enseñándote a confiar más allá de la lógica. Es en esa vulnerabilidad que tu fe se hace real, que la relación deja de ser un pedido y se torna una alianza. Cuando lloras y sigues rezando, incluso sin ver cambios, le muestras al cielo que tu fe no depende de recompensas, sino del amor. Y es esta fe la que mueve lo sobrenatural. El Padre Pío dijo que quien confía, incluso llorando, nunca está solo. Y hay un poder extraordinario en esta confianza silenciosa. Forja el carácter espiritual, enseña paciencia y crea raíces de fe que el tiempo no puede arrancar. Cada lágrima sincera derramada ante Dios se convierte en un testimonio invisible de valentía, una semilla que germina incluso bajo la tierra oscura del sufrimiento. Quizás hayas sentido ese momento en que las palabras desaparecen y solo quedan lágrimas. Este momento, que el mundo ve como debilidad, es en realidad el encuentro más puro con lo divino. Es cuando el alma habla el lenguaje del cielo, un lenguaje que no necesita explicación, solo entrega. El Padre Pío explicó que es allí, en este punto de ruptura, que la oración pierde su forma humana y se vuelve espiritual. Es el momento en que Dios deja de escuchar el sonido y comienza a escuchar la verdad del corazón. Hay una revelación oculta en esto. Las lágrimas sinceras transforman el ambiente espiritual que las rodea, purifican el aire, rompen la resistencia invisible y atraen una presencia de paz que solo puede venir de Dios. Es como si el cielo mismo se inclinara para escuchar. El Padre Pío decía que cuando alguien llora en oración, los ángeles vienen a recoger cada lágrima, porque ninguna cae al suelo, todas caen en las manos del Creador. Y por eso, después de llorar, muchos sienten una ligereza inexplicable. Es la señal de que algo se ha quitado, algo se ha sanado, algo se ha liberado. Estas lágrimas también nos enseñan compasión. Un alma que ha aprendido a llorar ante Dios nunca vuelve a mirar el sufrimiento ajeno de la misma manera. Se vuelve más humana, más sensible, más cercana al corazón mismo de Cristo. El Padre Pío la llamó la escuela del amor silencioso, el tipo de amor que no necesita palabras, solo presencia. Y quizás por eso quienes más lloran en oración son también quienes más consuelan a los demás, porque quienes han sido sanados en el dolor aprenden a ver el milagro oculto en las lágrimas ajenas. La verdad es que cada lágrima tiene un destino sagrado. Nada de lo que ofreciste a Dios en silencio ha sido olvidado. Él transforma lo humano en algo eterno. Las lágrimas que ofreciste hoy son las mismas que mañana pueden abrir caminos, sanar heridas y bendecir otras vidas. El Padre Pío creía que el sufrimiento aceptado con amor tiene un poder multiplicador. Lo que comienza como dolor termina como bendición. Es la clase de transformación que solo el cielo puede lograr. Y quizás por eso lloró el propio Cristo. Lloró ante la muerte, ante el dolor humano, ante la incredulidad. Sus lágrimas demostraron que incluso el Hijo de Dios eligió sentir profundamente
antes de transformarse. Y cuando el Padre Pío habló de esto, dijo que las lágrimas unen al hombre al corazón de Cristo. Nos recuerdan que la fe no nos hace inmunes al dolor, sino que nos enseña a comprenderlo, porque el verdadero milagro no es no llorar nunca, sino seguir creyendo incluso con la cara mojada. Así que, si has estado llorando, no te desanimes. Quizás estas lágrimas sean señal de que tu alma sigue viva, sigue sintiendo, sigue buscando. El Padre Pío decía que es mejor llorar al rezar que sonreír cuando se está separado de Dios. Llorar no es prueba de su ausencia, es un reflejo de su presencia en algo que se está transformando. A veces Dios no quita el dolor inmediatamente, porque lo usa para crear algo nuevo en ti. Y cuando este proceso se completa, cuando la fe moldea el corazón, te das cuenta de que cada lágrima fue necesaria, que el desierto que parecía un castigo era solo el camino al oasis, que las respuestas llegaban, incluso sin palabras. Es en ese momento que el alma comprende lo que quiso decir el Padre Pío cuando dijo: el sufrimiento ofrecido con amor es la oración más poderosa que existe, porque es allí donde lo humano toca lo divino, y lo divino responde con paz. Cada lágrima que derramas queda registrada en el cielo. Son marcas de tu camino, prueba de tu fe y testimonios silenciosos del amor de Dios por ti. El Padre Pío creía que, al final, el cielo revelará el valor de cada lágrima y verás que nada fue en vano. Incluso el dolor que parecía injusto se revelará como parte de un plan de redención que solo la eternidad puede explicar. Y fue en ese silencio donde algo sobrenatural comenzó a suceder, porque cuando el corazón habla, el cielo responde. Las lágrimas entonces dejan de ser solo lágrimas, se convierten en semillas de milagros, de sanación, de transformación. Y quizás en este mismo momento, al escuchar estas palabras, el cielo esté cosechando las tuyas. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Padre Pío, recibe mis lágrimas. Dale me gusta para que más personas escuchen esta revelación y mira el video que está al lado. Allí te explico cómo las oraciones nocturnas pueden cambiar tu destino.